Para definir el concepto de energía de activación, específicamente en conceptos matemáticos, vamos a partir de la constante de, de velocidad que se interpreta a través de la ecuación de Arrhenius. Tenemos un factor preexponencial o también llamado factor de frecuencia, que es una constante que tiene las mismas unidades que la constante de velocidad por Euler elevado a eh, el negativo de la energía de activación sobre RT. Bien, vamos a definir esta ecuación para poder ver la dependencia que tiene la constante de velocidad con la temperatura. Por lo tanto, vamos a aplicar las propiedades de logaritmos con lo que hemos aprendido, teniendo en cuenta que el logaritmo de una potencia linealiza el logaritmo. Entonces, en este caso, vamos a iniciar aplicando el logaritmo. Igual al logaritmo natural de A elevado a la menos e sobre R. Aplicamos la suma de logaritmos porque acá hay una multiplicación. Es igual a la suma de logaritmos. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. Logaritmo natural de una constante es igual al logaritmo natural de A más el logaritmo natural de Euler elevado a menos energía de activación sobre R. Entonces, linealizando, esto va a quedar al frente como energía de activación sobre RT, ln de Euler, y todo logaritmo natural de Euler es 1. Entonces, porque es logaritmo de la base. Entonces, menos energía de activación sobre RT. Pero reordenando tenemos logaritmo natural de la constante menos energía de activación sobre RT más el logaritmo natural de A. Entonces, esta sería la ecuación que tiene la forma de la ecuación de la recta. Otra pendiente negativa, lo podemos ver claramente. Entonces, lo único es que lo que se grafica aquí es las constantes, pero en su logaritmo natural, y la inversa de la temperatura. La temperatura es lo que aparece aquí. O sea, quiere decir que la temperatura influye sobre la constante de velocidad. Y la pendiente, en este caso, la pendiente va a ser igual a la menos energía de activación sobre la constante R, que es la constante de los gases. Por lo tanto, si yo quiero calcular la energía de activación, solamente tengo que multiplicar menos M por R, que viene siendo la forma más general. Entonces, basándonos en esta información, podemos tener en cuenta lo siguiente. Si yo utilizase dos condiciones de la ecuación, por ejemplo, condición inicial sería logaritmo natural de la primera constante igual a menos energía de activación sobre R por la temperatura inicial, más logaritmo natural de A del factor de frecuencia que va a ser el mismo. Y tenemos otra condición, 2, que va a ser el logaritmo natural de la segunda constante más el n de A. Entonces, vamos a despejar en ambas variables logaritmo natural de A. Entonces, esto va a quedar así. Logaritmo natural de la constante más energía de activación sobre RT1. Y aquí me va a quedar igualito de la K2 más. Ahora igualamos y tendríamos logaritmo natural de la constante
más energía de activación sobre RT1 igual al logaritmo natural de la segunda constante más energía de activación sobre RT2. Entonces vamos a llevar todo al mismo lado. Se restan logaritmos. Y del otro lado tendríamos aquí, como es una resta de logaritmos, se dividen las constantes. Y aquí podemos sacar factor común que sería energía de activación sobre R. Y quedaría 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Y ya quedaría la ecuación que depende de la ecuación donde se depende la constante de velocidad en dos condiciones distintas con respecto a la temperatura. Y con esto podemos despejar las variables, podemos despejar energía de activación, las constantes y las temperaturas. Vamos a hacer este despeje en cada uno de los casos. Por ejemplo, vamos a despejar energía de activación. Para esta ecuación, despejar la energía de activación es súper sencillo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es R multiplicaría el logaritmo natural y pasaría dividiendo la resta y quedaría la energía de activación despejada. Solamente que hay que tener en cuenta que esto es una división de división. Entonces, ¿esto se puede reducir, profesor? Claro que sí. Podemos reducirlo un poquitito más. Podemos reducirlo, por ejemplo, energía de activación de repente puede ser así. Es igual a R lnk1 menos lnk2. Y abajo sacamos el mínimo común que es T2, T1. Esto va a quedar T1 menos T2. Reordenando, esto va a ser así. T2 por T1 por R, logaritmo natural de la constante, menos el logaritmo natural de la otra constante, dividido entre T1 menos T2. Quedaría la energía de activación de esta manera. ¿Ya? Ahora bien, ¿podemos también despejar las constantes? Claro que sí. Por ejemplo, en la ecuación L1, constante 1 sobre constante 2, energía de activación sobre R, vamos a despejar entonces las constantes. Aplicar Euler acá y Euler acá para poder simplificar el logaritmo natural. Y quedaría entonces constante 1 sobre constante 2 igual a Euler sobre energía de activación sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Entonces la constante 1 que va a ser igual a K2 por Euler, energía de activación sobre R, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Quedaría entonces
la constante despejada. Y el Euler es algo pequeño, es una potencia, perdón. Despejemos la K2. K2 va a ser igual a ¿qué entonces? K2 va a ser igual a la división de K1 sobre Euler, energía de activación sobre R, 1T2 menos 1T2. Pero esto lo podemos reordenar a la menos energía de activación sobre R. Y quedaría la segunda constante despejada. Al final vamos a colocar un drive donde se colocan todas las potencias. Digo, todas las ecuaciones. Y finalmente vamos a despejar las temperaturas. Para el despeje de temperaturas hay que tener un poquito de cuidado. Primero que todo, vamos a dejar estos Euler, digo, energía de activación y R, lo pasaríamos al otro lado al revés. Y este sería el logaritmo natural de K1 menos K2. Vamos a separarlo por división de potencias. Por división de logaritmos. Y del otro lado quedaría 1 sobre T2 menos 1 sobre T2. Por lo tanto, ahora sí podemos despejar R sobre energía de activación. Y aquí quedaría más 1 sobre T1. Del otro lado sacamos el mínimo común que sería energía de activación por T1. Entonces R multiplicaría a temperatura 1 más energía de activación. Esto quedaría 1 sobre temperatura 2. Pero para poder calcular la temperatura 2, lo único que tenemos que hacer es invertir ambos miembros de la ecuación. O sea que esto va a quedar energía de activación por la temperatura 1, R de 1, logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2 más energía de activación. De esta manera quedaría la temperatura 2 despejada. Para la temperatura 1 podemos partir de esta afirmación. Quedaría entonces 1 sobre temperatura 1 es igual a 1 sobre temperatura 2 menos R sobre energía de activación. Entonces esto quedaría así. Aquí el mínimo común va a ser similar. Energía de activación T2. Aquí entonces sería energía de activación menos R T2 logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2. Entonces la temperatura 1 va a ser igual a la inversa. Energía de activación por temperatura 2 y arriba que abajo quedaría energía de activación menos RT2 por logaritmo natural de K1 menos logaritmo natural de K2. Y quedaría entonces la temperatura inicial de espejo. Como les mencioné en el Drive, usted podrá tener acceso a estas ecuaciones que
pueden ser útiles para ustedes. Saludos.